Este domingo es la segunda vuelta por primera vez en la historia en las elecciones en Argentina. Daniel Scioli, que propone una continuidad con cambios, y Mauricio Macri, que representa el cambio del kirchnerismo. En la primera vuelta del 25 de octubre, Scioli quedó en primera posición, con un 37,08%. Pero quien aparece como la sorpresa ganadora finalmente fue Macri con el 34%. Vamos a tratar de entender un poco qué es lo que se juega este domingo en Argentina. Estamos con la coordinadora de Opinión Pública de Chile 21, analista argentina ella, Beth Gerber. ¿Cómo te va, Beth? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a ir así, directo. ¿Quién es Macri? Macri es el hijo de un millonario empresario, Franco Macri, muy conocido en Argentina, que se enriqueció a través de contratos del Estado, de obras públicas gigantescas. Eso es llamado en Argentina la patria contratista. Macri es hijo de esta persona, siempre trabajó en las empresas de su padre y luego va a dar a la política después de ser presidente de Boca Juniors. Dicen que fue a Boca Juniors tras una ruptura con su padre por malos manejos en su empresa, pero Mauricio no ha tenido otra trayectoria, digamos, que no sea en el ámbito empresarial mencionado. No ha tenido ni iniciativas empresariales propias, ni en la vida académica, ni política destacada en este sentido. Viene de allí, desde muy joven trabajó allí. O sea, viene del privado. ¿Y cuándo empieza el servicio público? Con su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en el 2007, desde el 2007 okay, es jefe de gobierno. Ahora, tú dices que ¿nunca tuvo esa vocación de servicio público? No, ¿podrías decir algo así? Sí, no que se conociera en absoluto del mundo empresarial desde su juventud muy temprana, y siempre se desenvolvió ahí. Y después esta llegada a Boca Juniors, que un poco sorprendió y claro, lo catapulta a la opinión pública, porque cualquiera que sea presidente de Boca en Argentina es muy conocido. Ahora, cuando tú dices ¿cómo lo ubicamos acá en Chile? ¿Cómo qué vendría a ser? Tú y te escuché decir una vez que era algo así como un cuico. Sin duda. Sí, en Argentina diríamos un concheto y acá diríamos un cuico. Sí, claramente viene de ese mundo de clase media alta, más que media alta, diría yo, y de ese universo, y en política representa más bien a sectores, te diría, entre conservadores, liberales, neoliberales, pero no tan liberales, ¿no? En Argentina liberal nos referimos a lo económico, no tanto a cuestiones socioculturales, en donde el macrismo se demuestra un poquito más conservador. ¿Quién es Daniel Scioli? Daniel Scioli también tiene una llegada extraña a la política, porque ha sido campeón de motonáutica, era muy conocido en ese ámbito. Su padre también es un empresario conocido de electrodomésticos, y llega a la política de la mano del menemismo. Menem en una época recluta famoso, gente conocida, como digo, desde Palito Ortega hasta el mismo Scioli, y logra ser, después digo, del menemismo, ya se inserta o llega también al kirchnerismo siendo vicepresidente de Kirchner, aunque siempre fue visto un poquito, digo, con cierto desprecio por el kirchnerismo. Es vicepresidente de Kirchner entre el 2003 y 2007, y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires desde el 2007. Pero políticamente tú dirías, si es de la época del menemismo, entonces, si él llega al poder, ¿va a aplicar las mismas políticas? Es decir, no, yo no diría. ¿Por qué no diría esto? Porque entre tanto que nada pasaron... tiene que ver con el kirchnerismo. Porque dentro, si bien son peronistas, Menem, el menemismo y el kirchnerismo, peronistas los dos, pero son completamente diferentes, ¿no?, en la relación Estado-mercado, diría, claro, sobre todo esto, porque Menem fue claramente neoliberal y tendió a privatizar, y Kirchner todo lo contrario. Y lo curioso de Scioli, yo te diría, no creo que tenga una impronta propia tan fuerte, porque Scioli, aunque llega de la mano de Menem, finalmente se inserta en el kirchnerismo. Así que
también creo que ninguno de los dos es una persona brillante políticamente, sinceramente, ni en lo político ni en lo intelectual. Llegan por distintos motivos a la política con perspectivas diferentes. Sí creo que Scioli es una persona más, digamos, como podríamos ubicarlo acá en Chile, de centro izquierda, que Macri, claramente que es de centro derecha, para ponerlo en categorías un poquito más locales. Estamos conversando con la analista argentina, pero que vive en Chile hace muchos años, Beth Gerber, que es coordinadora de opinión pública, incluso de Chile 21. ¿Cómo podemos explicar, cómo puedes explicar tú el casi odio que genera Cristina Fernández en muchos sectores, incluso en Chile también, lo que todo el mundo acá dice, por Dios, que las cosas peores de ella, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Quién es Cristina Fernández entonces? Cristina Fernández ha sido, es para mí lo más destacado, una brillante senadora, es una persona sumamente capaz, inteligente, pero que optó por polarizar, optó por una estrategia política que tiene que ver con la polarización, desde la crisis del campo, que aquí también que ha sido conocida, no hace falta que detalle, optó por, fortalecer a sus filas también desde el fortalecimiento o la identificación muy fuerte de un enemigo. Y que un tiempo, mi sensación es que le dio resultado y que fue agotando y saturando esta cuestión entre patotera, como decimos en Argentina, y polarizadora. ¿Populista? Yo tomo muy con pinzas el término populismo. Me parece que se han aplicado políticas sociales que hacen a la redistribución y que esto desde una mirada también muy sesgada de cierto conservadurismo latinoamericano se tilda de populismo. Yo soy un poquito más cuidadosa con el término. Hay cosas que critico en Cristina o en el kirchnerismo, hay cosas que valoro enormemente, pero no me tomo la palabra populismo ni ese sello como una cuestión negativa y despectiva. Pero al menos mediáticamente lo que predomina es, ¿sabes qué? Por fin llega alguien que va a terminar con el kirchnerismo en Argentina, porque lo que ha hecho el kirchnerismo es destruir el país, que no es cierto que no hay plata, que las subvenciones, que solo tienen puras subvenciones y que eso no son grandes cambios. Bueno, en fin, y el tema de las mentiras en la cifra de la inflación, el tema del dólar, que no tiene el precio real porque por algo existe el dólar blue y todo lo demás. Bueno, en fin. Entonces, objetivamente, ¿qué dirías tú que es lo bueno que se ha logrado con el kirchnerismo en el gobierno? Y si es verdad que, no sé, ¿y qué crees tú de esta imagen tan negativa que se tiene del kirchnerismo? ¿Cuáles son los argumentos? La imagen negativa, debo decir, lamentablemente me parece que a veces aquí se caricaturiza porque también los medios, los medios escritos más influyentes, levanta mucha información del Clarín y La Nación, que tiene una mirada sesgada completamente antikirchnerista. Yendo a los datos duros, creo que lo más importante en términos, desde lo positivo del kirchnerismo, es la redistribución. El Gini ha bajado del 0,54 2001 al 0,42 y eso es un dato muy fuerte para Chile, que tiene un Gini preocupante. Y otra cuestión es la disminución de la pobreza del 50% en el 2002 a los más conservadores serán 18-20% en el 2013-2014. También una ampliación del sistema de la cobertura previsional, una fuerte inversión en ciencia y tecnología, y dentro de lo negativo, sí, por supuesto, reconozco el mal manejo de las cifras de estadísticas del INDEC. También hay cuestiones de corrupción y una desprolijidad, diría, para llevar todo esto adelante en cuanto al dólar, las importaciones, en donde a lo bruto se cerraron importaciones que a veces interrumpen la cadena productiva, muy toscamente. A ver, por ejemplo, se estatizó, se volvió a estatizar el sistema de pensiones, que pasó a ser, se instauró la
las AFP, con lo que son las AFP de acá, copiadas de acá, ¿no es cierto? Exactamente. Llegó el kirchnerismo y dijo, no, ¿saben qué? Chau. Y volvieron estadistas. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hicieron con esa plata? Mira, muchos pueden decir que esto fue utilizado para pagar lo que sea, corrupción, etcétera, etcétera. El tema sí es que se amplió el sistema, la cobertura previsional. El tema sí es que mejoraron las jubilaciones en términos reales. Y que el sistema de FP hace agua por todos lados, digo, esto lo vemos desde acá también, donde tenés una opinión pública, digo, en Chile lo hemos medido, en un 80% crítico, y esto desde la izquierda hasta la derecha, al actual sistema de FP. Entonces, esta ha sido, yo creo, con todo respeto a las buenas cosas que tiene Chile, una de las exportaciones que no fueron tan buenas. Pero con lo que hizo el Estado argentino con la plata o el gobierno argentino cuando estatiza las AFP, ¿qué hace con toda esa plata? Las versiones de lo que hizo son muy variadas, pero yo creo que básicamente redistribuyó y pagó deuda. ¿Y también robó? ¿Quién lo puede demostrar? Digo, yo no lo puedo demostrar. Estas son las acusaciones que, por supuesto, están a la orden del día. Pero lo que sí se constata es la redistribución y la ampliación de la cobertura. Entonces, seguimos. Aerolíneas Argentinas volvió a ser estatal. Ellos dicen que funciona muy bien, pero están los otros que dicen pierde $1 millón de dólares por día. ¿Cómo? Sí, Aerolíneas Argentinas tiene pérdidas, por eso hay grandes, hay muchísimas cosas que se deben y se pueden mejorar. Si esto pasa por privatizarla nuevamente, creo que es la pregunta. Sí, genera pérdidas y se debe mejorar. La pregunta es, ¿la solución es privatizarla? A mí, esto puede haber muchas miradas al respecto. Me parece que la privatización a mansalva de los años 90 no es la que nos dio buenos resultados, y esto es a lo que tememos mucho. Lo que pasa es que los jóvenes, y hay un 30% de jóvenes que votan, no vivieron los 90. Claro. A ver, YPF. YPF. La benzina en Argentina. No, lo mismo, también se estatiza. YPF se estatiza, pero YPF, esto se trata de un recurso público de bienes que son de todas y todos los argentinos. Podés mejorar su administración, pero siempre vamos a estar, en la misma disyuntiva, Estado o mercado. ¿De quién deben ser, de quién son los bienes públicos, los recursos públicos, y quién los debe administrar? Hay quienes creen que los debe administrar o que los administra mejor las privadas, sí, y quienes creen que lo administra mejor el Estado. Durante los años que tuvo administración, que estuvo privatizada, no funcionó bien. Entonces también está el mito de que el Estado todo lo hace mal, pero el mercado tampoco lo ha hecho mejor y las ganancias se las lleva el mercado. Estoy destacando todos los puntos que nuestra invitada, coordinadora de Opinión Pública Chile 21, analista de política argentina en este momento, Beth Gerber, y estamos hablando cuáles son los argumentos que tiene el kirchnerismo para decir nosotros queremos seguir. Después, el pago de la deuda. ¿Es cierto eso que Argentina pagó la deuda externa, que ya no depende del FMI ni del Banco Mundial, etcétera, etcétera? Argentina pagó una inmensa parte de su deuda, esto sí es así. Entonces estamos entre el Gini, la inflación y los pagos de la deuda realmente con avances notables, lo que no quiere decir que tenemos problemas inmensos como la inflación. Existe y es grave, hay muchas cuestiones que mejorar. La pregunta es si la receta para mejorarlas es una vuelta al neoliberalismo de los 90, si es que Macri piensa aplicar esto, porque nadie es demasiado claro respecto de lo que piensa aplicar en materia económica. Ahora, otro tema, ya hablamos de ¿qué otros grandes cambios estructurales? El tema de la ciencia. Los científicos aman a Cristina. Aman a Cristina porque la inversión en ciencia y tecnología subió considerablemente, tiene iniciativas importantísimas y además hubo una especie de plan de repatriación de los científicos en el exterior, con proyectos y contrataciones interesantes. Entonces el impulso que le dio, también con iniciativas como Tecnópolis y otras, es bastante interesante. En ciencia y tecnología y educación se aumentó la inversión. ¿El PBI? El PBI ha también mejorado durante los años del kirchnerismo. La cuestión también, y esto lo debo decir para ser justa,
Lo que pasa es que se toma como parámetro también el año 2001-2002, los peores años de la crisis, y aunque hubo mejoras, por supuesto, si tu punto de comparación es el peor momento de la historia de las últimas décadas, la mejora parece mucho más fuerte, pero ciertamente mejoraron todas las cifras macroeconómicas. La cuestión es que muchas de ellas pueden cuestionar que cómo es que están medidas cuando tenés un instituto de estadísticas y censo que se maneja a veces truchamente. Esto también es cierto. Ahora, tú, según he leído, tú dices que, a ver, diciéndolo en palabras muy coloquiales, como que Scioli fue ninguneado por el kirchnerismo. ¿Y cómo está ahí? ¿Y cuál es el discurso de él entonces? ¿Cuánto de kirchnerismo podría seguir él aplicando si es presidente? Mira, esta es la cuestión para Scioli, ¿no? Él busca la cuadratura del círculo, es decir, es el candidato del kirchnerismo y trata de diferenciarse del kirchnerismo para, superar aquello que no gusta, pero recuperar aquello que sí, gusta, porque desde luego que la gente sí percibe esta cuestión de la redistribución y muchas mejoras que han habido. Pero, ¿cómo haces para ser el candidato del kirchnerismo y no ser tan kirchnerista? Scioli en realidad nunca fue muy kirchnerista, la verdad que es producto de una interna muy conflictiva, en donde quedó no el mejor, sino que quedó el que sobrevivió, y esto pasa muchas veces en política y lo hemos visto en Chile también. Entonces, la interna supera la eficacia de la elección, porque no es un muy buen candidato, pero es el que quedó después de una interna feroz. Y han trapeado con él cuando era kirchnerista, cuando era vicepresidente de Kirchner también. Sin embargo, ha tenido siempre una cualidad increíble, que es saber mantenerse a flote. Scioli es un tipo que ha soportado todo, que lo ignoren como vicepresidente, y con un estoicismo a toda prueba siguió adelante y logró ganar elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora, vamos a Macri, Mauricio Macri. ¿Cómo te explicas tú entonces la alta votación, las grandes posibilidades que tiene Mauricio Macri de ganar en esta segunda vuelta? Él se ha presentado, tiene un equipo de economistas, en fin, que hacen una serie de propuestas, y tú le has llamado eso fantasía del cambio. ¿Por qué? Yo creo que siempre, después de un periodo largo de gobierno, en general del gobierno que sea, el que representa el cambio tiene el cheque en blanco de que, se depositen en él las fantasías de que va a lograr cambiar todo aquello que no te guste. Representa aquello que es diferente respecto de lo que no te gusta, y yo creo que también en un momento en Chile, yo recuerdo la elección entre el cambio de gobierno entre Bachelet y Piñera, me daba la sensación de que sucedía lo mismo, que era el depositario de la fantasía de todo lo que va a cambiar. Ahora, Macri ha explotado muy bien esta cuestión de Cristina polarizadora, odiosa, y se ha puesto casi en un discurso de pastor, ¿no? Macri está absolutamente conciliador, con un discurso buena onda, en donde la forma supera el contenido, claramente. Macri no se detiene en absoluto en los contenidos, en el fondo de lo que va a hacer. Le huye permanentemente al tema de la devaluación, por ejemplo, que sí es un tema de fondo, y va a la cuestión de, todos juntos, buena onda, y evidentemente ha logrado capitalizar algo de la saturación del estilo de Cristina, tan confrontativo. Ya. Ahora, aparte de eso, las propuestas, esto de justamente que tú dices de el tema de la devaluación. Massa, el que salió tercero en la primera vuelta y que no se sabe para dónde van a ir los votos y que puede decidir el resultado final, ha dicho que si va a devaluar no cuenta con su apoyo, o sea, nunca va a estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que devalúe y que sincere las cosas? El precio del dólar. El problema de que devalúe, es que una devaluación brusca en Argentina puede tener un impacto sumamente regresivo sobre los grupos sociales vulnerables, clase media, trabajadores, jubilados, etcétera, etcétera. Empezaron a dar marcha atrás el macrismo con este discurso, pero todos sus economistas, desde Alfonso Prat Gay hasta Melconian y Rogelio Frigerio, sostuvieron en los últimos meses que lo primero que iban a hacer es devaluar. Ahora, como esto alarma demasiado
y se ha convertido también en un eje de la campaña desde el kirchnerismo, sciolismo, empezaron a moderar este discurso. Pero una devaluación brusca, por más que sea necesario prolijar, algo brusco puede ser desastroso. En el debate el otro día, Daniel Scioli decía, el ministro de Agricultura de Macri sería un ex gerente de Monsanto. ¿Es así? Sí, es así. Sí, es así. Esa es la persona que está por ahora mencionada como ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Ya, y ministro de Economía vinculado a la banca del mundo financiero. Alfonso Prat Gay, Rogelio Frigerio, todos estos están vinculados al mundo financiero. Es un entorno más bien empresarial. Absolutamente empresarial, pero también no de cualquier mundo empresarial, ¿no? Prat Gay fue apoderado de la cuenta de Amalia Lacrosse de Fortabat, vinculada a manejos bastante espurios en lo financiero y económico en la Argentina. O sea que acá gane quien gane, no va a ser una muy buena noticia para Argentina. Si Daniel Scioli no es un buen candidato, si Macri tampoco, según tú, pase lo que pase, ¿qué te espera que suceda en Argentina en el futuro? Y la repercusión que pueda tener, por supuesto, en las relaciones internacionales con un país vecino como Chile, con el cual hay mucha relación. Mira, a pesar de que ninguno de los candidatos me parezca en lo personal muy brillante, ni tan hábil políticamente, tengo algún dejo de esperanza en que en una Argentina politizada, altamente politizada, en donde espero sí que la ciudadanía ejerza su presión, algo que tradicionalmente ha sido así en Argentina, pero más marcado en los últimos años, con una fuerte participación juvenil, sobre todo desde los años 2001, bueno, desde la crisis del 2001 en adelante. Y esto es la verdad lo que te da esperanzas de que aunque los candidatos, de que no dependamos solamente de la lucidez y brillantez de los candidatos, sino de una ciudadanía empoderada que ejerza sus derechos y que presione. Perfecto, nos queda un minuto. Beth, a ver, la participación en las elecciones, en la primera vuelta, 80%, pero claro, el voto es obligatorio, sí. O sea, no sé si es tan optimista la cifra, puesto que es obligatorio, pero los jóvenes entre 16 y 18 años también pueden votar, pero no es obligatorio. ¿Cómo estuvo el porcentaje? No es obligatorio, algunos dicen que en las PASO fue del 80%, a mí me parece exagerado, no teníamos todavía datos de cuál fue exactamente la participación, pero sí fue muy alta, y fue muy alta en general, también como autoridades de mesa. Hay una altísima participación juvenil y movilización, tanto en las filas kirchneristas como en las macristas, ojo. Hay la sensación de que la política puede cambiar las cosas. O sea, se reencantó la juventud. Sí, desde la crisis, mira, la crisis como oportunidad yo creo que se ve claramente en esa participación juvenil y ciudadana muy fuerte en la política argentina. ¿Tu intuición para el domingo? Es que está muy difícil para Scioli, y que los números y el clima psicológico le da a Macri. Sin embargo, hay mucha movida subterránea que tal vez no logramos medir de qué impacto puede ser también de militancia a favor de Scioli. Así que yo creo que todavía es final abierto. Muy bien, muchas gracias Beth Gerber, analista política, coordinadora de Opinión Pública de Chile 21, Argentina, que está siguiendo muy de cerca, así que te llamamos en cualquier otro momento según los resultados. ¿Te parece? Muchísimas gracias, encantada. Que te vaya bien, chao. Pásame el azúcar. Comenzamos este boletín con una particular noticia desde Santiago, donde un joven... Medio tímido, me atreví y por fin le pedí pololeo a mi mejor amiga. Y me dijeron que sí. ¡Ay, con la